Bien, entonces en esta oportunidad vamos a calcular la media aritmética, la mediana y moda con datos agrupados. Entonces anteriormente ya hemos tenido la tabla, ¿no? Hemos trabajado la parte de la tabla, lo tenemos ahí completado. Entonces, para poder calcular media aritmética, ¿ya? Para poder calcular la media aritmética, muy bien, vamos a representarlo así, ¿ya? Para poder calcular media aritmética. En la anterior ya hemos calculado la media aritmética, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner la media aritmética, ¿ya? La media aritmética. Ahí está, listo. ¿Cómo calculamos esto, chicos? Fácil, ¿no es cierto? La media aritmética lo calculamos. Se recuerdan que aquí hemos sumado, ¿no? Que justamente ese trabajo era para la media aritmética. ¿Recuerdan cuánto era la suma? La suma era 169, ¿verdad? Se recuerda, ¿no? La suma, jovencitos, era 169. Entonces, para poder calcular la media aritmética, jovencitos, lo que voy a hacer es hacer una división, ese dato que es 169, ¿entre cuánto? Entre la cantidad de datos. ¿Cuánto era eso, jóvenes? Era 35. Nosotros estamos trabajando con 35 datos. ¿Ya? ¿Eso a qué va a ser equivalente? Este va a ser equivalente a 169 entre 35 nos resultaba, jovencitos, 40, mejor dicho, 4,8. ¿Ya? 4,8. Entonces nuestra media aritmética, jovencitos, vendría a ser 4,8. Ahí está, ¿no? Algo simple, muchachos, ¿no? Muy bien. Ahora lo que vamos a calcular, jovencitos, es la mediana, ¿no? Entonces aquí vamos a representar, jovencitos, la mediana. ¿Ya? La mediana. ¿Listo? Ahora, para la mediana, jóvenes, la fórmula vendría a ser esta. Ahorita prácticamente no lo estamos logrando entender. Por favor, atiendan, ¿ya? Primeramente, jovencitos, tenemos que obtener, claro, la posición, jóvenes, ¿ya? Y para eso se recuerdan, jóvenes, que para calcular la posición, muchachos, cuando es un número par, por ejemplo, aquí, muchachos, ¿con cuántos datos estamos trabajando? Estamos trabajando con 35 datos, ¿no es cierto? Estamos trabajando con 35 datos. Es decir, jovencitos, aquí tendríamos n igual a ¿cuánto? Igual a 35, ¿no es cierto? Ya estamos trabajando con 35. Si nosotros lo sumamos, era 35 datos. Ya, entonces, si nosotros vamos a trabajar con 35 datos, perfecto. Entonces, ¿nuestro dato es par o impar? Es impar. Entonces, jóvenes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? N más 1 y luego tenemos que dividirlo entre 2. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Muy bien. Eso vendría a ser, jovencitos, n más 1 entre 2. Pero profesor, si fuera solamente digamos un dato par, por ejemplo, podría ser 36, en ese caso sería n entre 2, ¿ya? Pero cuando el dato es impar, n más 1 entre 2. Muy bien, ¿esto a qué va a ser equivalente, jovencitos? A ver, ¿cómo lo calculamos entonces, chicos? Fácil, ¿no? Sería 35 más 1, ¿no? Sobre 2. Ahí está. ¿Y ese resultado cuánto nos va a dar? Nos va a dar 35 más 1 sería 36, entre 2 vendría a ser 18. Entonces la posición, jóvenes, es 18. ¿Ya? Profesor, no entiendo nada. Ahorita. La posición, jóvenes, es 18. ¿Y dónde busco esa posición o ese dato 18? Lo buscamos, ¿dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. En esta columna, jovencitos. Ya buscamos la posición 18. Entonces, ¿dónde estaría, joven? ¿Estaría entre 8 y 15? No, no está mejor dicho, entre 8 y 15, no. ¿Estará entre 15 y 23? Sí, aquí está el valor de 18, no, está entre 15 y 23. Entonces, jóvenes, siempre tenemos que representar no este 15, sino su posterior. Como nosotros sabemos que 18 está entre 15 y 23, entonces, jovencitos, la posición va a ser en 23.
Ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo, digamos, ¿qué tal, digamos, la posición nos da un valor, digamos, un 10, digamos? ¿Dónde estaría ubicado? Estaría ubicado entre 8 y 15, ¿no es cierto? Entonces, ¿con cuál de los datos tendría que trabajar? Con 15. ¿Me están entendiendo? Ahora, si la posición es 18, entonces sería entre 15 y 23. Entonces, ¿con qué dato vamos a trabajar? Con este número 23. Muy bien. Entonces, jovencitos, ¿qué van a hacer luego, muchachos? Lo que van a hacer es esta. Posición 23, ¿no es cierto? Vamos a resaltarlo así. Ustedes también háganlo, ¿ya? Con otro color de lapicero lo van a resaltarlo así. ¿Ya? Así, jovencitos. ¿Ya? Vamos a cambiar de colorcito, jovencitos. ¿Ya? Vamos a cambiar de colorcito. Vamos a poner un rojo. Ahí está, jóvenes. Listo. Entonces, de esa forma, jóvenes, ubicamos la posición. ¿Ya? Listo. Muy bien, ese es el paso número 1, jovencitos. Ahora, ¿qué voy a hacer, muchachos? Vamos a reemplazar a esta fórmula, ¿no? Ya, a la fórmula de mediana. Entonces, calculamos mediana sería equivalente, atiendan, jovencitos, atiendan esta parte. Va a ser equivalente, esta L sub I, jóvenes, ¿qué significa? Significa significa límite inferior. O sea, jovencitos, acá. Miren, este número 4, jovencitos, vendría a ser límite inferior. ¿Ya? Y este número 6, jóvenes, sería límite superior. ¿Me están entendiendo, no? Listo. Entonces, acá que me dice que tengo que colocar límite inferior. Entonces, límite inferior, ¿cuánto vale ahí? Vale 4. Entonces, aquí, jovencitos, vendría a ser 4. ¿Listo? Más. Ahí está, más. Listo. Ahora, ¿qué más? N entre 2. Nuestra N, ¿cuánto vale? 35. Entonces, acá sería 35 entre 2. Ahí está, 35 entre 2. Listo. Muy bien, menos, aquí dice F, sabemos que F mayúscula es la acumulada, ¿no es cierto? Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, jovencitos, a ver, si me ponen I a la menos 1, tendría que considerar, jovencitos, el 15. Si me consideran esta parte I más 1, jóvenes, tendría que considerar 29. ¿Me están entendiendo? Pero acá me dice I menos 1, entonces su anterior, ¿no? Su anterior. Si sería I más 1, sería su posterior de 23. ¿Me están entendiendo, no? Entonces acá es F I menos 1, entonces tengo que considerar su anterior, que vendría a ser 15. Entonces aquí, jovencitos, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar 15. ¿No? 15. ¿Listo? Muy bien. Ahora, jóvenes, todo esto dividido entre ¿cuánto? Vamos a dividirlo. ¿Ya? Todo esto dividido entre... Ahí está. Dividido entre ¿cuánto? Entre F sub I. F sub I, o sea que sería el número, este número 8, ¿no? Tendría que ser este número 8. Ahí está, ¿no? Entonces aquí tendríamos que dividir entre 8. Así, ¿cierto? Y todo esto, muchachos, todo esto tenemos que multiplicarlo por la amplitud. Jóvenes, ¿cuánto era la amplitud? ¿Se recuerdan, muchachos, anterior? ¿Se recuerdan cuánto era la amplitud, jovencitos? Era 1,6, ¿no? Redondeado era 2. Entonces, esa amplitud, jóvenes, tenemos que colocar acá. Sería 2. Listo. Muy bien, entonces, haciendo el cálculo, jovencitos, aquí, mediana, muchachos, nos va a resultar igual a, aquí sería 4, ¿no? Sería 4 más, muy bien, acá 35 entre 2 es 17,5, ¿no? 17,5, ¿listo? 17,5 menos 15, ¿cuánto sería 17,5 menos 15? 2,5,
¿no? Entonces aquí, jóvenes, sería 2,5. 2,5 y todo esto entre 8 y todo esto multiplicado por 2. ¿Ya? Entonces aquí, jovencitos, lo van a calcular agarran, ¿no?, una calculadora y van a obtener el resultado. ¿Cuánto me tiene que dar resultado aquí? Me tiene que dar, a ver, me tiene que dar 4,6. ¿Ya? Me tiene que dar 4,6. ¿Ya? Eso sería, jóvenes, la mediana, ¿no? Eso tendría que ser la mediana, jovencitos. Me tiene que dar 4,6. Ya, muy bien. Ahora, jovencitos, pasamos a calcular la moda. Ya, pasamos a calcular, jóvenes, la moda. Entonces aquí sería B, o mejor dicho C. Calculamos la moda. Listo. Entonces, para calcular la moda, jóvenes, tenemos ahí la fórmula, ¿no? Entonces, para nosotros moda, jóvenes, va a ser igual, ya, aquí. Lo mismo también, ¿no? Límite inferior, jóvenes, ¿cuánto vale? 4. 4. Listo. Más. Ahí está más. Listo. Muy bien, aquí es una divisioncita. Aquí vamos a dividir. Más o menos será por ahí. Ya, vamos a colocar ahí. Muy bien, entonces f sub i, ¿qué significa, jóvenes? F sub i. F sub i sería ¿cuánto? 8, ¿no? 8. ¿Están entendiendo, no es cierto? F sub i, jóvenes, en lo que está remarcado vendría a ser 8. Entonces colocamos 8 menos, ¿esto qué era, jóvenes? Anterior, ¿no es cierto? Anterior. Entonces, si aquí tenemos 8, entonces anterior, si es i menos 1 sería 7. ¿Ya? 7. Si fuera i más 1 sería, ¿qué número sería? 6, ¿no es cierto? Entonces acá sería 7. Ya está. Listo, muy bien. Ahora en el denominador también lo mismo, ¿no? F sub i sería, jovencito, sería 8. Ya, F sub i menos 1 sería 7. En otras palabras sería la resta, que más igual que el numerador, ¿no? Aquí sería menos. Listo. Aquí sería más. Ahora acá dice también lo mismo, ¿no? F sub i, ¿qué era? 8. Colocamos aquí 8. ¿Ya? Menos ¿cuánto? Acá sí, jovencitos. F sub i más 1. Si f sub i es 8, entonces f sub i más 1 vendría a ser posterior, ¿no es cierto? Posterior. Sería 6. Muy bien, sería 6. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Todo esto multiplicado por ¿quién? Todo eso multiplicado por la amplitud. ¿La amplitud cuánto vale, jóvenes? Ya hemos calculado, ¿no es cierto? 2. Ahí está. Entonces, chicos, la moda vendría a ser igual 4 más, ahí está, ¿no? 8 menos 7, ¿cuánto sería? 1, ¿no? Sería aquí 1, ¿ya? ¿Entre cuánto? Aquí, jovencitos, 8 menos 7 es 1. 1 más 8, 9. 9 menos 3 sería 3. 9 menos 6, mejor dicho. 9 menos 6 sería 3. Y todo esto lo multiplicamos por 2. Listo. Muy bien, entonces haciendo el cálculo aquí, jovencitos, me va a salir moda equivalente a, aquí, jovencitos, sería 2 sobre 3, ¿no? 1 por 2 sería 2. 2 por 2 entre 3, ¿no? Nos va a resultar en decimales, más 4, nos está resultando como 4,6. ¿Ya? 4,6. Redondeando. ¿Ya? 4,6. 4,6.
Muy bien. Entonces, jovencitos, eso sería todo por hoy. Ustedes ahora me van a hacer la actividad desafío 1, desafío 2 y desafío 3, ¿no? Entonces, eso sería, chicos. Entonces, ahorita mismo les envío el video. Gracias.